Estás escuchando Mujeres con Norte, donde la experiencia se transforma en poder y los 40 son solo el comienzo. En cada episodio exploramos caminos de reinversión profesional y creamos espacios conscientes para todas nosotros, porque nunca es tarde para redescubrir tu brújula interior. Bienvenidos a una semana más de Mujeres con Norte. El día de hoy tenemos como invitada a Debbie Perkowitz desde Argentina. Así que estamos muy emocionadas de compartir el micrófono con ella, tanto yo, Maru, como Marina, porque estoy segurísima que nos va a dar mucha inspiración, mucha creatividad. Es una mujer súper resiliente y, como ella misma dice, una emprendedora en serial. Así que, sin más, los dejo con Debbie. Preséntate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Debbie, soy diseñadora gráfica. Digo que me presento, digamos, por orden cronológico. Soy diseñadora gráfica, soy mamá de dos mujeres, soy coach ontológica y profe de costura. Todo eso. Qué lindo. Me encanta. Y sobre ¿Y cuál todo comenzó primero? que has Disculpe, logrado como hacer una unión de todo esto. Eso me encanta. lo que iba a preguntar es cuál comenzó primero. ¿Cuál fue primero? ¿La diseñadora, la coach, la costurera o fue todo al mismo tiempo? No fue todo al mismo tiempo. Primero fui diseñadora gráfica durante muchos años y empecé como a meter el diseño gráfico dentro del mundo textil cuando mis niñas eran chiquitas. Entonces empecé con una marca de ropa de bebés y chicos, que la tuve también 10 años. Después tuve una marca de ropa deportiva porque soy corredora, o sea, soy runner. Entonces, Ah, cuando empecé a correr, me gustaba la idea también de poder hacer la propia ropa y además venderla. Entonces, tuve una marca de ropa deportiva y hasta ahí nunca había cosido. Nunca había cosido en el sentido de que nunca había enseñado a coser. Yo cosía porque soy muy manual, me gustan mucho las manualidades, pinto, hago muebles, o sea, me gustan las manualidades, pero nunca había enseñado en realidad. Y tenía un showroom en una oficina y nada, estaba todo el día esperando que lleguen las clientas, entonces me llevé mi máquina de coser y cosía. Entonces a veces venían las clientas y me decían, ay, qué lindo lo que haces, ¿das clases? No doy clases. Hasta que la tercera, cuarta vez que me preguntaron si daba clases, y dije, bueno, sí, Sí. sí. Así que empecé a dar clases, digamos, yo no sabía que sabía enseñar hasta que un día me encontré enseñando, dándome cuenta de que en realidad a mí me gusta mucho transmitir. Siempre tuve mucha paciencia porque tengo mis dos hijas y como que siempre me gustó mucho, digamos, como enseñar, tengo paciencia, pero nunca supe si lo sabía hacer hasta que lo empecé a hacer. mm, Debbie, Em, pero eso tuvo algo que ver también con apostar por ser un coach ontológico, porque, o sea, sí, o sea, creo que las tres hemos dado clases y sí es un don que se necesita, pero tú dices, sí, es que me gustaba, pero entiendo por tu comunidad y por todo lo que has generado que de verdad sos súper buena, porque sí tenés como, Gracias. o sea, ese ángel, esa chispa. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo uniste ese enseñar con tu emprendimiento? Lo que pasó es que cuando yo empecé a enseñar, reconozco que no sé cómo pasó, honestamente, porque empecé a dar clases, puedo decirte, no sé, en marzo, abril, y a fin de año tenía 60 alumnas. Eh, Wow. wow. y no tenía una comunidad tan grande en Instagram. Yo en realidad lo que hacía era subir todo el tiempo videos de cómo se veía la clase y la sensación que me decían las chicas era, yo veía que se divertían tanto que quería estar ahí. Porque Ok. la sensación era como que yo las hacía bailar, cada vez que una terminaba algo aplaudían todas, esa sensación del trabajo Del logro. terminado, de la Mm. valoración del tiempo. Siempre era como un marco muy terapéutico. Me llamaba la atención que dentro de mis clases había chicas haciéndose quimioterapia, chicas con enfermedades autoinmunes, con depresión, con cosas que le pasaban y que el momento de la clase era como una terapia. Y yo siempre lo Mm, manejé de esa forma, ¿no? Escuchando mucho. ¿Y cómo surgió el coaching? En realidad, cuando empieza la pandemia, como nos pasó a todos, yo Mm. pasé de tener 60 alumnas a nada.
Mm. Porque me quedo sin trabajo, yo trabajaba solamente presencial en ese momento. Y claro, estaba todo el tiempo en mi casa sin tener demasiadas cosas para hacer, entonces empecé como a jugar un poco con hacer tutoriales que tampoco había hecho nunca. Entonces Mm. estaba todo el día en mi casa, entonces enseñaba lo mismo que enseñaba de manera presencial, un poco online. Empecé a dar clases por WhatsApp, porque era la forma que podía, éramos que nos poníamos cámara con cámara y empecé a dar clases. Mis alumnas no tenían máquina de coser porque como venían a mis clases no necesitaban, entonces empecé a tener alumnas nuevas que sí tenían máquinas de coser en su casa, o sea que empecé de cero, por decirlo de alguna forma, y más o menos, o sea, la pandemia empezó tipo marzo, en septiembre abrí lo que hoy es mi club de costura, que ya tiene 5 años mi club de costura, que es como Wow, una suscripción, como si fuera un Netflix, que en vez de Ya. películas son tutoriales. Entonces las qué chicas se lindo. suscriben y una vez que están dentro tienen todos los tutoriales y los pueden hacer en el momento que quieren. Y siempre estoy yo del otro lado, o sea, realmente yo Mm. contesto todos los mensajes, tengo una comunidad de alumnas que hablan entre ellas y se armó una comunidad y yo lidero, digamos, ese grupo, pero las dejo a ellas, digamos, autogestionarse. Estoy dentro, pero son 250 chicas que hablan entre ellas y se Wow. ayudan. La idea es armar una comunidad, digamos, por empoderar al otro, digamos. No Ya. es esta sensación de, bueno, yo te enseño y hacé lo que yo te digo. Y otra de Ujú. las cosas que yo siempre digo es que a mí me gusta enseñar como me gusta aprender. Mm. Entonces yo enseño todo, porque a mí me Ya. gusta aprender todo. Es como Debbie, Debbie, yo, sí. Debbie, dime una cosa, entonces, ¿cómo pasaste o cómo tuviste esta idea de crear tu club o membresía tipo club? Porque creo que es más o menos eso, ¿no? Es una Me membresía. imagino, me imagino que tuviste diferentes opciones, que pensaste, Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque también podías haber hecho un curso, por ejemplo, que lo vendías como curso, o otra cosa, no sé. ¿Cómo se te ocurrió o hacer eso de la membresía y tuviste que de repente tomar un curso o un coaching? Yo sé que hay buenos coach en Argentina que trabajan con Mm. eso de las membresías. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Em, bueno, yo empecé, digamos, los primeros meses de la pandemia a hacer vivos privados por Instagram. O sea, las chicas se inscribían los lunes y yo daba clases por vivos privados, lunes, martes, miércoles y jueves, todos los días un proyecto distinto. Entonces las chicas se anotaban los Mm. lunes y durante 4 días seguidos, como estábamos todos metidos adentro, yo les enseñaba un proyecto distinto cada día. Eso se me ocurrió, no sé ni cómo, pero se me ocurrió. Entonces yo lo que hacía Mm. era diseñar 4 proyectos, se los mostraba los lunes y las chicas se inscribían. Y era muy barato, la verdad es como que era muy accesible, por decirlo de alguna forma. Entonces yo iba juntando esos vivos. ¿Qué quiere decir? Que yo los Ya, guardaba porque los vivos quedaban grabados, porque eran privados por Instagram, pero yo me los ya, bajaba a mi compu. Y en un determinado momento tendría unos 25 tutoriales, porque yo en general eran 4 por semana, o sea que en realidad en 5 semanas yo ya tenía 30 tutoriales en realidad. ya. Y ahí es como que dije, bueno, los puedo subir todos juntos y armar esta membresía. ¿Y cómo se me ocurrió? Caminando, porque yo salía a caminar y a mí es como que se me acomodan las ideas. Escucho, Mm. soy muy podcastera también, escucho mucho podcast. Naila Ya, es una de las que me inspiró muchísimo. Y yo salía a caminar y capaz que caminaba 1 hora y pico, también salgo a correr, o sea, pero a veces caminaba, a veces corría, lo que tuviera ganas en ese momento. Y es como que las ideas se me iban cruzando. Y capaz que si había algo que para mí era importante, apagaba digamos, la voz y como que ya. lo guardaba. No tendría que haber salido con un cuadernito, pero no. Un voice Salía note. porque me apagaba el sonido y acomodaba las ideas y llegaba a mi casa y escribía. Y así Mm. fueron surgiendo, digamos, como toda la idea de armar esta suscripción o esta membresía, pero yo no la empecé de cero porque yo ya tenía 25 proyectos, entonces es Ya, como que claro. cuando se inscribían las chicas, no es que es
bueno, yo, no sé, te propongo que empieces a meterte en el club y empezamos juntas. No, No, cualquiera que se inscribía ya tenía 25 proyectos incluidos. Ujú. claro, eso es muy bueno. Tenías una banca de proyectos, o un banco de proyectos, Claro, ¿no? Sí. claro, que eran todos vivos. Mm, Que los vivos son como más largos porque hay sí. interacción, mientras que después yo empecé a aprender, porque lo aprendí sola también, a hacer tutoriales. Entonces lo que Mm, hacía era grabar todo el proceso de costura, después lo editaba y lo subía en forma de tutorial, que el tutorial es como más específico y tiene mucha más primer plano en las costuras, porque se puede hacer Mm. zoom, distinto de un vivo que está todo como en el mismo plano. Entonces es sí. como que las cosas yo las tenía que acercar a la cámara, mientras que acá la Mm, cámara se acerca a la máquina, entonces es mucho más detallado, se aprende bien, digamos, porque se aprende sí. con mucho detalle. Y ya ahora el club tiene cerca de 300 tutoriales, porque es como que Wow, Wow, excelente. nunca dejé de coser. increíble. Y dime, con todo este tiempo que ha pasado, me imagino, todo este proceso me parece bastante directo, mismo si tú has tenido las ideas afuera, ¿cometiste o tomaste algunas decisiones que terminaron siendo errores, pero de las cuales aprendiste mucho? Me pregunto si podrías mencionarnos una o dos que te parecieron súper importantes, mismo si técnicamente son errores, pero que te resultaron un aprendizaje, un gran aprendizaje. Em, a mí lo que me pasa con los errores es que en la costura todo el tiempo nos equivocamos. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnas es que se aprende más de los errores que de los aciertos. Sí. Entonces, no voy tanto al error. Yo lo que siento es que a ver, ¿cómo decirlo? Cuando yo veo mis tutoriales de hace 4 o 5 años, me da como vergüenza ajena, obvio. Mm, ujú, Es como que me miro y digo, ay, mirá cómo hablaba, o mirá qué durita que estaba, pero me abrazo y me acepto en esa Debbie de claro. hace 5 años que estaba empezando. Como que me Mm, parece que una de las cosas que yo siempre enseño es a abrazarse y aceptarse, incluso cuando mm, miran sus costuras y dicen, ay, pero me quedó desprolijo. Tengo alumnas que me dicen, vos hacés cualquier cosa y Debbie siempre te dice, ay, pero qué lindo. Y yo le digo, pero mm. no. No, pero no, porque yo no soy la típica vendedora que te pones un vestido, te queda como el culo y yo te voy a decir, te queda divino. No, Claro. Ujú. o sea, No. yo soy sincera, si hay que descoser, yo te juro que te hago descoser, Mm, pero el defecto por el defecto mismo o esa cosa del perfeccionismo al extremo, siempre digo mm, que yo soy muy de hacer frases, mm. yo digo que soy muy De, todo tiene frases, ¿no? De como que tengo mucho, Filósofa, me de los, encanta. no sé si es los filósofa, pero como refranes, que la me gustan filosofía. las Sí, frases. sí. Entonces digo que lo perfecto es enemigo de lo posible. Y me parece que Me en gusta la esa. vida, ¿eh? Me gusta mucho esa Por frase. eso, y me parece como que en la vida, si estamos buscando la perfección, nos Mm, quedamos todo el tiempo en la intención y no en la acción. Y sí. después, continuando con esto, es como que si todo el tiempo estás queriendo dar un buen paso, te vas a quedar toda la vida en un solo pie, porque siempre Mm, estás con el pie levantado tratando de ver dónde es el mejor paso para pasar. Y se te pasa la vida tratando de hacerlo todo perfecto. Entonces, yo sí. soy muy mandada. También tengo otra frase que hacelo con miedo, pero hacelo. Por eso digo que digo muchas Ujú, frases y voy a estar todo el tiempo diciendo frases porque me gustan mucho. Hacelo con miedo, pero hacelo. Pero Mm, porque en el momento en que que te da miedo, primero que te está desarrollando el cerebro. mm, Automáticamente eso que te da miedo te genera un recurso de subsistencia. Entonces es como que si lo tenés que hacer, bueno, dale, respira hondo y hacelo. Entonces, en este caso, yo haciendo un tutorial, mostrando mi cara, mostrándome como soy, porque yo soy igual en un reel que cuando estoy hablando con ustedes y con mis amigas o con mis hijas, soy la misma persona y te puede gustar o no, porque me parece que en un punto es eso, es ser genuino y que te guste, eh, que lo que estás diciendo sea lo que estás sintiendo, pues si no estás como en ujú. una pose que en algún momento se te cae La la sí, sí, máscara. sí.
Sí, Claro, me se te... encanta y sí me súper identifico porque creo que muchas de las cosas o el primer obstáculo que tenemos como emprendedoras es pasar a la acción por el miedo que nos Mm, da no gustar a todos. Entonces me encantó lo que dijiste de que en realidad no le vamos a gustar a todos y que No. tenemos que accionar. Pero Es mi más, pregunta, sí, bienvenido, bienvenido a no gustarle a todos, porque en el momento sí, en que no le gustas a todos y te dejan de seguir, el algoritmo es mucho más benévolo, porque si tenés un mm, montón de gente que te sigue, pero que no te sigue, porque en realidad sí, no te elige, ese algoritmo en definitiva es como que gira en falso, mientras que lo importante es que las personas que realmente te siguen son las personas que tienen tu misma energía, porque creo en la energía. La energía trasciende las pantallas, entonces es como que la energía que uno da es lo que uno después recibe. Entonces es como que tratando de ser lo que uno es como que atraes algo que no es lo tuyo en realidad. Entonces, ujú. bienvenido el que en algún momento dice, no, no sé, te deja de seguir porque baila. A mí me llegaron a decir, no es necesario que bailes para mostrar todo. Pero sí me Me gusta. encanta, ese eres tú, esa es tu personalidad, hacer eso. claro, Claro, sí. claro, y qué sé yo, o sea, Una, sí, una preguntita. Tú acabas de sí, mencionar el miedo, que el miedo es uno de de las emociones más naturales y puras de los seres humanos, pero al mismo tiempo, obviamente, el miedo nos puede paralizar. Y tú has mencionado que el miedo, trata de calmarte cuando sientes miedo, ¿no? Aparte de eso, porque yo te veo a ti y te veo una persona extrovertida, una persona Mm, que grababa ya los videos, que para muchas personas grabar videos es un challenge, es una, ¿cómo se un dice? Un reto. reto, ¿no? ¿No? Un desafío. reto, un desafío, Sí. ¿no? Es un gran desafío. Pero tú igual ya lo hacías, lo sigues haciendo y todo eso. Ah, el miedo nunca ha sido, me parece, una cosa que te ha paralizado, mismo si obviamente lo tienes, estoy segura. Aparte de calmarte, ¿tienes alguna otra manera de lidiar con el miedo que le puedas sugerir a otras personas? Yo tengo bastante trabajo con el miedo, yo tengo bastante problemas con los miedos, pero trato de avanzar, pero no es todo el tiempo fácil, ¿no? Me pregunto si tú, aparte de calmarte, usas otros tips. Mira, te entiendo lo que decís con respecto al miedo porque el miedo, claro que paraliza el miedo, y no es que yo no le tengo miedo a nada. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que mis miedos tienen que ver con cosas más profundas. Le Mm, tengo más miedo a que le pase algo a mis hijas. Entonces es como sí. que para mí, a partir de eso, todo el resto no me da miedo. Y además, Ujú, yo tuve una vida como muy intensa, por decirlo así, lo dice mi hija menor, ¿no? Que yo tuve una vida intensa. Entonces, en realidad, aprendí a tener muchos recursos. Porque yo quedé mm, huérfana de mi mamá que murió de cáncer de mama cuando yo tenía 3 años. oh, Entonces es como que soy una resiliente. Entonces a mí las cosas que me dan miedo son cosas que realmente dan miedo. No sé cómo mm, explicarte. Es como que el miedo al ridículo, todos tenemos miedo al ridículo. O puedo tener pánico escénico cuando de repente estoy haciendo un vivo y tengo del otro lado a 100 personas. Pero cuando en ese momento tal vez juego con el humor, digamos como consejo, ¿no? Juego con el humor. Es como que capaz que las tengo ahí y veo en el Zoom que hay 100 y digo, chicas, somos 100. A ver, si me equivoco, se equivocan 100. Bueno, ustedes no me sigan a cada rato. Ustedes esperen un rato cuando yo voy cosiendo para que, o sea, trato de, mm, o me calmo internamente tratando de pensar que eso que me da miedo, porque obviamente hay 100 mujeres del otro lado cosiendo al mismo tiempo que yo, y siempre tuve miedo que si yo me equivoco, se equivocan las 100. Pero Wow. de ya, alguna forma es avisarles, chicas, me pongo mm, nerviosa, o a veces tengo calor, porque me pongo nerviosa cuando estoy haciendo, y digo, "Ay, chicas, me estoy poniendo calor, para que prendo el aire". O sea, trato, eso digo, como que trato de avisar qué es lo que me está pasando, pero tiene que ver con mi personalidad. Yo digo que soy una persona que, digamos, una máquina de decir lo que siento. sí, sí, sí. Y hay Yo te personas entiendo que no son así. perfectamente. Te entiendo perfectamente. Yo soy profesora de universidad
Y una de las cosas que hice, me has hecho recordar a un momento hace unos años atrás, cuando tenía el periodo de la menopausa, de la Sí. menopausa, y tenía que, ese verano tenía esto que uno se pone roja y todo eso, y me ponía roja un montón en casa. Y bueno, ya comenzaban las clases en septiembre, y yo decía, me voy a poner, fijo que me voy a poner roja delante de todos los alumnos. Entonces lo que decidí es de frente y decirles, miren, ¿saben qué? Va a haber momentos que me van a ver que me pongo roja. Y no es que me estoy muriendo, sino es la menopausa. Y los alumnos se comenzaron a reír. Se los digo porque de esa manera me voy a relajar, porque yo me daba cuenta que si me ponía más nerviosa, que me voy a poner roja, justo me ponía roja. Mm. Y, Se y era llama la única, contrafóbico. bueno, A eso se le dice contrafóbico. O sea, todo lo que te bueno, da miedo, lo que haces es lo enfrentás como para uh-huh, que eso que te da miedo de alguna forma, digamos, te anticipás al miedo que vas sí, a tener. No, pero creo que exactamente. también sí funciona esa estrategia de meterle humor, porque o sea, Sí, una cosa es decir, me va a totalmente. pasar tal cosa, pero agregarle una pizca Oh, sí. de Yo humor, ya de estaba sense of preparada, humor. que los alumnos se iban a reír, ya yo sabía que iba a pasar, entonces me dije, así voy a estar más ¿Y pasó? relajada. La ¿Pasó? verdad que no estoy tan segura que pasó. Creo que una vez sí pasó, pero no me pasó menos que de lo que yo esperaba, porque en casa me pasaba ya todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces por eso dije, tengo que ir de frente y Claro. decírselo, porque me va a suceder, y de esa manera no voy a estar yo nerviosa que me va a suceder o no. Y bueno, sí, la pasé Y así, es anticiparse, sí, qué sé yo. anticiparte, Debbie, anticiparte. te quería preguntar si tú, aparte de hacer deporte, tienes alguna estrategia más que te haga como sobrellevar lo que, bueno, ya me dijiste que sos súper resiliente, el llevar un emprendimiento, o sea, porque veo que sos súper somática, que sí crees en las energías, entonces, ¿cómo haces como para enfocar regular? O sea, porque lo mío son espacios interiores somáticos y sensoriales, entonces creo que me gustaría entender si tienes un espacio físico en donde te retraes o qué es lo que tú utilizas o cómo lo vives. Yo siempre digo que tengo una meditación dinámica. A mí me Ok. cuesta mucho estar quieta o, o sea, como que incluso veo una serie y al mismo tiempo que veo la serie recorto telas, o sea, es como que siempre tengo que estar haciendo cosas. Eso no quiere decir que no tenga introspección, por eso digo que muchas veces salgo a caminar y capaz que en esa meditación dinámica es que se me aparecen, digamos, las ideas o dibujo mucho. Es como que a mí me dejas con un cuaderno, un lápiz a mina 2B, porque tiene que ser blandita la mina, y una Y goma, gruesa. claro, 7 2B, digo yo. Eh, Soy fanática, tengo millones de estos cositos dando vueltas por todos lados y dibujo o escribo, pienso, cuando tomo apuntes es como que hago líneas, flechas, o sea, como que mi sensación es que canalizo. Ok. Canalizo a través de la actividad, sea física, porque bueno, corro y realmente eso también ayuda un montón, porque el correr es una meditación dinámica, porque uno puede correr solo y te encontrás con vos mismo, es como estar metido dentro de un Mm, ascensor, pero al aire libre, porque es como que sí, no podés salir de vos mismo, es como que te Ujú, tenés que encontrar sí o sí, porque en un mm, determinado momento estás tan concentrado en poder respirar, que es algo tan simple que hacemos siempre, pero cuando corremos, la respiración pasa a ser súper importante, que esa respiración que te hace poder aguantar y correr, hace que estés meditando, pero indefectiblemente. Cuando mm, alguien medita, ¿qué hace? Respira. Y te dicen, respira. Cuando corres no te queda otra que respirar, porque si sí, no es te verdad. empezás a agitar. Entonces empezás a tener un compás en esa respiración que hace que puedas cambiar el oxígeno. Yo digo que correr es una metáfora de la vida. En un Mm, determinado momento vos sentís que no podés más y que no podés más y siempre decís, bueno, un poco más, un poco más. Y en un determinado momento cambia el aire y es como que, y sí, podés seguir. es verdad, Entonces es verdad. es así, entonces por eso a mí me gusta correr porque lo tomo también como algo para transmitir, no porque quiero que todas mis alumnas salgan a correr, sino por lo que significa esta cosa de la Mm, ujú. metáfora de la vida, esa sensación de respirar, porque en Sí. el momento en que respiras tomás conciencia de estoy viva, respira.
cuando algo te angustia, yo por ejemplo, algo que me quedó del curso de preparto, cuando algo me angustia o algo me duele, hago, viste esa sensación de, y cuando respiras es como que, viste que se te oxigena el alma, entonces Hasta es se como que, abre el pecho. por eso, entonces, Es interesante que tu trabajo, tu emprendimiento te obliga a estar al interior porque tienes que conectar la máquina con lo que trabajas y todo eso. Pero al mismo tiempo, me parece que tú eres una persona que también disfruta un montón del exterior, porque disfrutas de tus caminatas, de tu correr y de todo eso. Esa combinación me parece que como un balance que te permite ser la persona que eres. No sé, tengo la impresión esa. sí, no, correr la verdad que es, y aparte como para correr lo único que necesitas es un par de zapatillas, entonces es como Mm. que no necesitas, o sea, más allá de la preparación del entrenamiento, o sea, yo sí entreno, pero esa sensación de, si en un momento sentís que, no sé, que algo está atascado, sea una idea, sea una angustia, sea lo que sea, es como que te pones un par de zapatillas y salís a caminar o a Sí, correr y sí. automáticamente la realidad no cambia. Capaz que lo que cambia es lo que uno percibe, porque uno no puede Ujú. Mm, cambiar la realidad. La realidad, lo que hacemos sí, nosotros, digamos, los seres humanos, es percibirla. Es como lentes que tenemos de diferentes colores que vemos la realidad color de rosa o color gris, ¿o no? sí, Mm. O depende, sea, sí. porque es como que también tiene que ver cómo uno lo percibe. Entonces, Mm, capaz que la resiliencia que yo, digamos, hago es ver el medio vaso lleno, o sea, o tengo el lente rosa, pero no por eso positiva. vivo en Bavia, o no sé Mm, si se dice es un español muy argentino, no estoy claro. boludeando en la Sí lo cabeza. entiendo. Creo que sí lo entendemos. Mira, Sí. una pregunta. Tú, hablemos un poquito de tu emprendimiento y más. Y mencionaste que lo comenzaste hace 5 años, la escuela que tienes Sí, el online. club de costura. Perdón, el club de costura. Entonces, ¿dónde te ves en los próximos 5 años? ¿Cuáles son tus otros proyectos o cómo vas a continuar ese proyecto? ¿O de repente te quieres expandir? ¿Cómo te ves tú en 5 años más? Yo voy escuchando y voy haciendo cara, ¿viste? Soy Así. tipo... eh, te cuento que me pasa una cosa muy, muy loca. Hablo mucho esto con mis hijas, sobre todo con mi hija menor. Em, a mí lo que me pasa es que cuando yo pido un deseo, yo no deseo más. Lo que deseo es que todo siga como está. Ah, Y eso no me hace menos ambiciosa y tampoco siento que me haga menos, que me haga conformista. Creo que lo que siento es gratitud, como que lo que tengo está bien y no siento que necesite más. Entonces es como que me conecto con la gratitud y digo, todo esto que logré, lo logré yo con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi creatividad, con mi constancia, con el alma, pero como que no es que quiero, por eso cuando dijiste, no, querés expandirte, estoy bien. No, o sea, lo que sí quiero hacer, que eso es mi próximo proyecto, es que como estudié coaching entre medio de la pandemia y todo, eh, estudié 1 año y medio de coaching y me recibí de coach y tuve algunas mentorías con mujeres emprendedoras. Entonces, lo que estoy queriendo hacer, que en realidad por eso en su minuto yo me había metido también en el bootcamp, porque no era con mi proyecto, porque mi proyecto está funcionando. En realidad lo mío tiene que ver con hacer algo paralelo, ujú, ya tiene nombre, que ya tiene como alma, que es esto de mentorías para emprendedoras, que independientemente de que hay un montón de esto, tiene que ver un poco con la mujer emprendedora que tal vez tiene esta cosa de empezar a coser y que no se anima. O sea, tiene que ver con la costura, pero tiene que ver en general con todo lo que puede tener que ver con las manualidades. ¿Viste? Una mujer que hace velas, la que hace entonces, tengo ganas de hacer una mentoría para emprendedoras, por eso también el tema del podcast. Entonces, mi proyecto, digamos, va a ir un poco por ese lado, por el lado también del coaching. No ya. es que Pero tal vez son más como empresas creativas, no tanto de manualidad, porque siento que para eso tienes Ángel, o sea, como esa energía creativa, como sí.
Eso creo que te quedaría súper bien. Sí, sí, tengo ganas de hacer algo así, pero más que nada desde la motivación, Ujú, Sí, más allá de que yo te enseño a hacerlo, porque yo te ujú, lo enseño a hacer, pero me escucho mucho que no, es que no me animo a vender, no me animo a ponerle precio, no me... Y el tema del sí, precio tiene mucho que ver con la valoración, tiene mucho que ver con sí, el merecimiento, entonces esa sensación de trabajar con el merecimiento, con la valoración, con estos juicios que tenemos sobre nuestras espaldas acerca de qué es lo que somos capaces de hacer y qué es lo que no. Entonces, digamos, trabajar eso es como que lo que tiene más que ver con el alma y no tanto con la parte, digamos, del hacer, sino de la acción de todo ujú, sí, esto. Porque muchas veces lo más difícil o sea, porque uno se pone y cose y lo hace. Pero después, ¿qué haces mm, con eso, no? Igual no solamente de costura, por eso no es que quiero apuntar a mujeres emprendedoras relacionadas con el rubro de la costura, sino a esta cosa de salir a hacer lo que te haga feliz. ujú. Yo creo que ese es uno de los obstáculos más difíciles, o más, ya, con más, el reto o el desafío más grande, porque yo trabajo con personas, profesores de universidad, y muchos de ellos están en la universidad, hacen su trabajo, pero quisieran hacer otras cosas. Y muchas veces tienen 5 o 6 ideas diferentes. Y la primera etapa es: ¿dónde comienzo? ¿Cómo escojo? Tengo 2 o 3 ideas de proyectos. ¿Cuál de ellos escojo? Y yo veo esa una de las necesidades en las emprendedoras, de escoger, saber dónde comenzar. Ah, Uno de los problemas es que uno tiene miedo de equivocarse, entonces no puedes escoger entre A, B, C, no sabes si tienes que ir por B o por C. Y me parece que tu idea es genial, de trabajar con esas personas desde el comienzo, porque desde el comienzo es ahí la primera barrera. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a hacer mi emprendimiento? ¿Cómo escojo? ¿Cómo me decido? Hay tantas etapas. Y la primera es: ¿por dónde comienzo? Claro. Mm, Sí, sobre todo también por el tema de no sentirse lo suficientemente creativa, lo mm, suficientemente prolija, lo suficientemente, no sé, divertida para poder aparecer en Instagram o, sí, digamos, como que creo que tiene que ver esto con el merecimiento. Entonces es mm, como que trabajar un poco por ese lado. Y el podcast que tengo pensado, que no sé, en realidad es como que ahora estoy dando clases presenciales, que también me insume un montón de tiempo. Lo que siento es que somos un todo y muchas veces pasa que hay personas que son muy capaces, pero capaz que no tienen o no tuvieron un contexto familiar que, no sé, que les haya alentado a determinadas cosas, como por ejemplo, no sé, si tenés un padre que trabajó toda su vida en relación de dependencia, querés salir de la relación de dependencia y entrar a hacer no sé, tu propio emprendimiento y, no sé, te ponen las trabas de, pero ¿cómo vas a dejar lo que tenés para empezar algo que... sí, Y yo que cambié de trabajo cada 5 años, porque literal es como que, y no es porque quise, porque, no sé, soy inconstante, porque vivo en Argentina, porque la Argentina tiene un contexto económico complicado, entonces es como que si no lo dejaba yo, me dejaba a mí el emprendimiento. Entonces yo sacaba de la galera alguna otra cosa y me ponía a hacer otra cosa. Entonces es como que hoy mi sensación es que dar clases es mi lugar en el mundo, pero lo aprendí, tengo 55, lo aprendí a los 50. Cuando mm, ustedes decían, ¿qué le podés decir a alguien más 40 y más 50? Pues yo tengo 55 y empecé hace 5 años a dar clases, o 6, ponele, tenía un poquito menos de 50. Sí, tenía 48, ponele, pero igual, la realidad es que para mí nunca es tarde. O sea, nunca entender es que tarde. soy capaz de transmitir un aprendizaje a los 48 años cuando, no, pero a los 48 ya sos grande. ¿Para qué? Mm, Mm, Sí, capaz que para ser bailarina clásica de un teatro mm, internacional, sí, a los 48 estás un poco pasada. Pero para el resto, podés estudiar lo ya, que quieras. sí, efectivamente.
Hace poco entrevistamos a otra persona que tiene un podcast y ella, su podcast tiene como nombre Reinventarse a cualquier edad, algo así. Porque es Sí. verdad, es a cualquier edad. Uno lo puede hacer a cualquier edad. Porque como siempre digo yo, tenemos una sola vida y si no la disfrutamos y si no la vivimos al 100%, solamente estamos existiendo o perdiéndola. Sí. Así que es importante hacer lo que uno siente que tiene que hacer. Obvio. Y una de las A cosas que cualquier edad. terminan, otra frase de las mías, que dicen, ¿cuándo uno empieza a envejecer? Y yo creo que uno empieza a envejecer el día que no tiene más proyectos. Qué lindo eso, me gusta. En el momento en que tengas proyectos, el que sea viajar, sea remodelar tu casa, sea criar cactus y suculentas, que les cuento eso porque de paso aparte les cuento que crío cactus y suculentas. Eso por placer, porque amo las plantas. Lo que sea, pero es un proyecto. El día que dejamos de tener un proyecto es el día que empezamos a envejecer. O el día que envejecimos, porque ya te diste cuenta y dijiste, no, ya esto no, esto ya no es para mí. Todo. Sí, Aprender a sí, bailar a los 80. Me parece que ahí es donde uno empieza a envejecer. Entonces es como que los proyectos son los que nos sostienen, que lo que nos conecta con la vida, con nuestra imaginación, con nuestro intelecto. Todo el tiempo estar sí, trabajando la cabeza, pensando cosas, salir del círculo de confort, porque nosotros tenemos como una vida que nos resulta cómoda, aunque puede sí, llegar a ser incomodísima, pero es la cómoda incomodidad. eh, y, pero nos es conocido. En el momento en que sí, cruzamos medio pie a eso desconocido es donde nos empezamos a sentir incómodas. Bienvenida a la sí, incomodidad. Ahí es donde sí, empiezan sí, a ver todas las terminales nerviosas y empiezan a trabajar como para volver, porque el cuerpo lo que necesita es volver a la comodidad. Eso es lo que todo el tiempo sí, estamos queriendo. Entonces, sí, salir de esa comodidad nos hace empezar a tener recursos. Entonces sí. está buenísimo porque es lo mejor que podemos hacer por nosotras mismas. Ya, no, tienes mucha razón. Bueno, ya creo que estamos llegando al final de nuestra entrevista. No sé si quisieras agregar algo más, algún mensaje, alguna sugerencia para las oyentes que quizás estén en esa situación de quedarse en la zona de confort o que están dudando si ya no están en la edad o alguna de esas situaciones. Si quisieras agregar algo de tu propia experiencia o alguna sugerencia. Podría decir que nunca es tarde, o sea que el día es hoy y mañana va a ser mañana y pasado va a ser pasado, nunca es tarde. Y tampoco es tarde para ser feliz, para hacer lo que te haga feliz, Sí. lo que te haga levantarte en la mañana y que diga, qué bueno que estoy haciendo esto. Porque vivir la vida haciendo todos los días de nuestra vida algo que no nos hace felices, termina siendo una vida como vacía. Mm, Independientemente, dejemos toda la realidad que hay en el contexto mundial, en el contexto familiar, todo lo que sea, pero más allá de eso, estamos hablando en este caso específicamente de nuestra actividad, de nuestro trabajo, de nuestro sustento, por decirlo, o de nuestro hobby, pero hacer lo que nos hace felices es lo que nos hace que la vida tenga ese cristal rosa, al menos en ese momento. ¿No? Es mm. como una especie de cono del silencio que nos mantiene a nosotros en nuestra burbuja, por decirlo. Entonces nunca es tarde y hace lo que te haga feliz porque la vida es una sola. Exactamente, 100% de acuerdo contigo. Maru, ¿quisieras agregar algo antes de despedirnos? No, pues solo agradecerle a Debbie por su participación, todos los tips. Y para mí, o sea, estaba tratando como de darle una textura a Debbie, porque como eso es lo que ella hace, entonces siento que es como su suéter, como afelpada, terciopelada, cálida. Mm. Entonces me voy con eso. De verdad ha sido súper linda este podcast. Creo que lo van a aprovechar mucho. Diste muchas frases muy célebres que creo que deberíamos de vivir y accionar de acuerdo a ellas. Así que gracias, David. Y vamos a poner dentro de toda la descripción del episodio en donde te pueden encontrar y tus redes.
para que también puedan ser parte. Yo dentro de ellas tendré que aprender porque siempre he tenido como la intención de hacer esas como cambios sutiles dentro de mis espacios. Gracias, gracias por la Muchis- invitación. Muchísimas gracias, Debbie. Y bueno, será para la próxima y no se olviden de seguirnos en las diferentes plataformas y en las notas del episodio van a encontrar todos los enlaces que hemos mencionado. Así que hasta la próxima. Chao. Chao.